¿Ves? Pero el hermoso paisaje es lo último en lo que Jason está pensando. ¿Y Jay? Jay. Vamos, Jay, mueve el trasero. ¿Quieres volver al auto? No, está bien. Ya voy. Ok. Ten coraje. No me estaba sintiendo muy bien. Me sentía realmente mal. Estaba muy indispuesto. Y me decían, puedes regresar al auto si quieres. Solo serán unas pocas horas. Jason seguía diciendo que estaba bien. Así que continuamos. Creo que en el fondo de mi mente esperaba que Jason dijera, no puedo hacer esto, demos la vuelta y regresemos. Y había dos cosas pasando por mi mente. No soy de los que se rinden, así que no quería dejarlo. Y lo otro era, ¿qué voy a hacer durante 2 a 4 horas? No quería quedarme en el vehículo tanto tiempo. La aventura comienza con un desafío cargado de adrenalina. Tendrán que descender en rappel por un acantilado de 8 metros hasta el inicio. Genial. No estoy seguro de esto, chicos. Vamos. Jay, puedes hacerlo. Más bien. Vamos. Sí, Bien hecho, grandote. Lo lograste. eso estuvo genial. Ben ha elegido una ruta circular a través de los cañones y de regreso a su vehículo. No hay manera de que puedan escalar de regreso. Era una caída de unos 7 metros. Una vez que pasamos ese punto, realmente no se podía volver a subir por el cañón. Pero más adelante se encuentra el cañón serpenteante y la adrenalina del descenso fluye a través de Ben. Estaba muy emocionado. Estaba en el paraíso. Ben y sus amigos se encuentran en un paisaje impresionante y surrealista. Ben estaba pasándola genial, riendo y bromeando, y yo seguía sin sentirme bien. Te dije que era increíble. Hey, ¿te sientes mejor? Sí, Hermosa, hermosa roca roja. Es suave. Y cuando bajas a las hendiduras del cañón, se vuelve aún más hermosa. Solo recuerdo lo silencioso que era. Y era emocionante pasar por estas altas paredes del cañón de Roca Roja y caminar por áreas donde no se sabe cuánto tiempo ha pasado desde que un humano ha estado allí. Así que fue algo increíble. El cañón es como un laberinto. Hay lugares donde simplemente serpentea. Hay lugares tan estrechos que tienes que girar de lado para pasar. Tomamos una foto de los tres cuando llegamos al fondo del cañón. Sentíamos que al menos, finalmente, estábamos en el fondo. lo que más me gusta del barranquismo es poder ir a donde no hay tanta gente. Me encanta estar aislado, en un lugar donde nadie ha estado. Y para mí estar en los cañones estrechos donde las paredes son angostas y retorcidas y todo lo que solo puedes ver y hacer con el barranquismo, eso es lo que realmente me atraía. Es simplemente increíble. No sé si puedes llamar a un lugar tanto hermoso como peligroso al mismo tiempo, pero estaba asombrado.
pero la belleza de los cañones puede distraer incluso a los más cautelosos del peligro. El cañón ofrece una variedad de rutas, desde las muy fáciles a las prácticamente imposibles, y pronto Ben se enfrenta a una decisión. ¿Estás bien? Sí, creo que sí. Pero mira. El GPS dice que un poco más adelante. Estaba usando el GPS, pero también una descripción que habíamos impreso de internet. Hablaba sobre un descenso poco profundo que llevaba al fondo del cañón arenoso. El GPS decía que debíamos avanzar 27 metros. Pero lo que tenía delante de mí era igual a la descripción. Sí. Nunca había usado un GPS antes, así que confié en mí mismo. Pensé que si esto coincide con la descripción, entonces hay que bajar por aquí. Bueno. Vamos. Los amigos han cometido un error crítico. Al ignorar el GPS, han perdido el camino. Ahora están entrando en la ruta más difícil del cañón. Al comenzar el descenso por el cañón, las paredes empezaron a elevarse y acercarse cada vez más. Y para mí, era exactamente lo que esperaba. Era emocionante, estaba en el paraíso, estaba viviendo el mejor momento de mi vida. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Chicos, espérenme. Aún no lo saben. Pero los tres amigos están en la entrada de uno de los cañones más estrechos del mundo. Jason está preocupado. La ruta que Ben sugirió no debería ser tan extrema. Yo disfrutaba mientras nos adentrábamos en el cañón estrecho y se hacía más oscuro. A veces ni siquiera podíamos ver el cielo. Y para mí fue increíble. El cañón se fue haciendo más estrecho. Oye, Ben. ¿Sí? Empecé a ponerme nervioso sobre si habíamos elegido el lugar correcto. Mira, pasaremos por aquí y luego volveremos al sendero más ancho, ¿vale? ¡Vamos! El cañón es tan estrecho que no pasa mucho tiempo antes de que tengan que dejar la seguridad del terreno sólido. Ahora usan una técnica llamada stemming. Pones tus rodillas contra una pared y tu trasero contra la otra, y vas moviéndote poco a poco hasta que puedas llegar al otro lugar. Estaba en mi propio mundo. Día 1, 4:45 p.m. ¿Van bien, chicos? ¡Me está matando, Ben! Para esto vinimos. Nunca dijiste que sería tan estrecho. Fue entonces cuando recuerdo que empezaron a expresar su preocupación. Fue después de eso que empecé a darme cuenta de que esto no era lo que decía la descripción. Pude ver que Clay y Jason simplemente no estaban listos para eso. Era demasiado.
Mientras más alto suben sobre el suelo del cañón, más nervioso se pone Jason. Estaba agotado. Me estaba golpeando, me dolían las rodillas, mis manos estaban adoloridas. Y mientras más avanzábamos, más agotado me sentía. Ahora el cañón no se parece en nada a la descripción. Ben acepta por primera vez que ha cometido un gran error de orientación. Yo simplemente sentí una ola de culpa caer sobre mí como, ¿qué he hecho? En lugar de la ruta para principiantes planeada, Ben los ha llevado al cañón de mayor dificultad, sin experiencia y con poco equipamiento. Ben, esto es una locura. Yo había planeado el viaje, esto es culpa mía. Y sentí una urgencia por salir de allí. El placer del cañón se había desvanecido. ¿Y ahora qué? Ben no quiere asustar a sus amigos. Decide que deberían seguir adelante. Una vez que llegamos al punto donde sabía que teníamos que salir, para mí, bajar por el cañón era la única opción. Porque las paredes del cañón eran totalmente verticales. Sigamos un poco más, ¿de acuerdo? Vamos. A 6 metros sobre el suelo del cañón, Jason ya está teniendo dificultades. Estaba intentando mantener mi posición y mis piernas ardían. Estaba agotado. No puedo hacerlo. No me puedo mover. Me estoy resbalando. ¡Jay! Jay, ¿estás bien? La mochila de Jason lo ha dejado atascado en un hueco de 60 centímetros, ¡Estoy atascado! con 1.000.000 de toneladas de roca presionando contra él. ¡Chicos, estoy atascado! Está bien, Jay. Mantén la calma. Nunca tuve claustrofobia, pero cuando entré en ese espacio del cañón, sentí por primera vez como si todo alrededor se me acercara. Realmente pensé que iba a desmayarme. ¡Ayúdenme! Clay. Dios, lo siento. Me invadió una sensación de responsabilidad. Ellos habían confiado completamente en mí. Y los decepcioné. Fue por mis errores, mis fallas de orientación, que nos encontramos en la situación en la que estábamos. Tienes que sacarme de aquí, Ben. ¡Hagan algo, chicos! Yo los metí en esto, necesito sacarnos de aquí. Jason está atrapado muy por debajo de sus dos amigos. Por los errores de Ben, están en la ruta más difícil del cañón, sin saber lo que les espera adelante. Y sin equipo de escalada, el saliente que fue divertido para el descenso, ahora es un obstáculo imposible para salir. ¡Jay! ¡Aguanta! ¡Voy a pensar en algo! La mortal red de cañones los ha atraído y ahora los tiene atrapados sin camino de regreso y sin salida. Ben, el líder del grupo, avanza en busca de una salida más adelante. Continuaba eternamente con esta forma de ver. Derecho. Y pensé, este no es el camino. Estaba muy por encima de nuestras capacidades. Regresa con malas noticias.
No podemos ir por ahí. Es aún más estrecho. Vamos, Ben, esto me pone loco. ¡Aguanta, Jay! Respira. Mantén la calma. Tranquilo, Jay. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Jason gritaba diciendo que estaba atascado, y yo le preguntaba a Ben, ¿qué vamos a hacer? No podemos ir por el otro lado. Creo que nos dejé atrapados. No sé cómo salir de aquí. Tenía plena confianza en Ben. Y recuerdo el momento en que me dijo que no sabía qué hacer. Y me asustó mucho. Ben ha llevado a sus amigos a una trampa. Una caminata sencilla que debería... Mientras nos dirigíamos hacia el primer punto de inmersión, pensaba que era un día hermoso y el agua estaba limpia y clara. Parecía fácil. En el bote todos estaban entusiasmados. Todos allí se reían y bromeaban. Y luego comenzaron los retos. ¿Cuánto tiempo puedes permanecer bajo el agua? ¿Quién encontrará el cangrejo más grande? Yo quería mostrarles cómo se hace. Por seguridad, los buceadores nadan en parejas. Al sumergirse junto a su compañero, Rob siente una emoción que le resulta familiar. Cuando era niño solía ver Aquaman y soñaba que ese era yo. Me siento en casa al tocar el agua. Y una vez que llego al fondo del mar, me pongo en modo de cazador-recolector. A veces cuando me encuentro sumergido en el agua, miro debajo o detrás de una roca y me pregunto si alguien más ha estado allí para ver eso. ¿Alguien más ha tenido la suerte de pasar por encima de esa roca? ¿Realmente soy la primera persona en la historia en tocar o mirar esa roca? Y eso me hace sentir fuerte. También me hace sentir realizado. Adoro el silencio. Solo escucho mi corazón. Rob ha pasado años bajo el agua, localizando cuerpos, minas y buzos enemigos con éxito. Pero por sorpresa encontrar cangrejos le resulta difícil. Pasé 20 minutos buceando y regresé sin nada. Día 1, 4 p.m. A ver si atrapas uno en la última. Sí. Luego un tipo me mostró el cangrejo que había atrapado. Y por supuesto yo lo tomé como un desafío. Y decidí que en la próxima inmersión encontraría el cangrejo más grande. Pero esta vez, cuando Rob y su compañero de buceo descienden, hay un problema. El compañero de Rob no puede despejar el aire de sus oídos y le resulta muy doloroso. Me sentí devastado. Otros 8 buzos seguían bajo el agua. Con sus 20 años de experiencia como buzo de la Marina, Rob decide que hay una única opción: bucear solo.
Regresaría con una bolsa llena de cangrejos para mostrarles a estos tipos que soy el rey de los buzos. La herida en el ego de Rob nubló su juicio profesional. El buceo es una de las actividades más peligrosas del mundo. Si tiene algún problema estando en las profundidades sin un compañero, no habrá nadie para dar la voz de alarma. Mientras nadaba entre las algas, vi algunos erizos de mar. A mi esposa y a mí nos encantan estos animales. Los erizos eran un buen aperitivo, pero Rob iba en busca del plato fuerte: los cangrejos. Salí disparado. No me importó morir, solo lo seguí. Empecé a abrirme camino entre las algas y el sargazo. Revisé cada rincón. Lo agarré rápidamente y lo guardé. Rob volvió a sentirse bien con su logro, pero en su prisa por atrapar el cangrejo, no percibió un cambio crucial en el agua. Sentí algo diferente. Una corriente de agua fría me abrazó. Al voltear noté que el agua giraba en espiral. De pronto, una poderosa corriente de resaca arrastró al buzo. Un estrecho y veloz canal de agua lo llevó lejos del sitio de buceo. Giraba sin saber a dónde estaba la superficie. Al quedar atrapado en la corriente, Rob puede perder su tanque de aire o estrellarse contra una roca submarina. Sentía que me hundía más y más. Y recuerdo preguntarme a mí mismo, ¿esto es el final? ¿Voy a morir? Daba vueltas y me sentía desorientado. Pudieron pasar unos segundos o tal vez 2 o 3 minutos. Perdí la noción del tiempo. La corriente lo arrastraba cada vez más profundo. Si chocaba contra una roca quedaría inconsciente y se ahogaría. Se me taparon los oídos. No podía respirar. Tomé impulso con una roca. Pateé tan fuerte como pude para salir del remolino. Y vi la luz. Gracias a Dios. Me salvé. Pensaba que debía estar a unos 45 o 50 metros de la popa del bote. Pero cuando di la vuelta, ni siquiera pude ver dónde estaba el barco. Hice un giro completo. Y realmente no podía creer lo lejos que estaba del bote. En cuestión de minutos, la corriente arrastró a Rob a casi 1 kilómetro del bote. Este maorí, orgulloso con años de entrenamiento sobre sus hombros, decidió regresar nadando. No quería que mis compañeros me juzgaran por haber sido rescatado 3 días antes de dejar la marina. Había entrenado mucho nadando con el equipo de buceo puesto. El agua era mi segunda casa y nadaría el tiempo que fuera necesario para llegar a donde debía llegar. Pero a pesar de nadar con todas sus fuerzas, no parecía estar acercándose al bote.
Mientras nadaba hacia el barco, traté de mirarlo y calcular a qué distancia me encontraba. Sentía cómo la corriente me empujaba. No estaba avanzando. El buzo se encontraba en aguas profundas, a merced de las peligrosas corrientes costeras que surgen entre las islas norte y sur de Nueva Zelanda. ¡Ayuda! Aquí estoy. Grité tan fuerte como pude. ¡Socorro! ¡Estoy aquí! ¡Ayuda, por favor! Pero no me escuchaban ni me veían. ¡Socorro! El equipo de buceo lo mantenía a flote, pero resultaba imposible nadar hasta la orilla. La corriente seguía empujándolo mar adentro. Dos horas perdido en el mar. Los compañeros de Rob se dan cuenta de que está perdido y alertan a la guardia costera. Debía haber 2 o 3, o quizás 5 botes buscándome. Pero en el lugar equivocado. El buzo se encontraba a menos de medio metro sobre la superficie y el oleaje lo ocultaba. Y los rescatistas ignoraban que una corriente lo estaba arrastrando. Necesitaba que alguien me sacara del agua como fuera. Los minutos se convirtieron en horas y las corrientes lo alejaron del área de búsqueda y de la tierra, acercándolo hacia el peligroso mar de Tasmania. Cinco horas perdido en el mar. Vi un avión acercarse. ¡Sí! Me emocioné. ¡Aquí! Creí que si yo veía el avión, ellos podían verme también y me rescatarían. ¡Aquí estoy! ¡Aquí! ¡Aquí abajo! Pero el avión seguía volando. No entendía por qué no me veían. ¡Regresa! Desde el aire, Rob era solo un punto en una implacable masa gris. ¡Regresa, por favor! Mi corazón dio un vuelco mientras veía el avión alejarse y hacerse cada vez más pequeño. Perdí todas las esperanzas. Estaba a 8 kilómetros de la isla de Mana y sabía que la corriente seguía arrastrándome más lejos. Cuando el sol comenzó a ponerse, Rob se enfrentó a una realidad desalentadora. Los aviones no lo encontrarían en la oscuridad, pero los tiburones que rondaban las mismas aguas sí lo harían. Miré la puesta de sol, la más hermosa que había visto. Quizás la última. Pensé que ya me habrían rescatado, pero no fue así. La última luz del día se desvanece y Rob se prepara para su primera noche solo en el océano.